Buenos días, bienvenidos a la Casa de Oración Jesús es el Camino, bienvenidos al servicio dominical. Le damos las gracias al Señor por un día más de vida, le damos las gracias al Señor porque Él está con nosotros y porque Él nos guía, nos dirige. Gracias, Señor, porque Tú nos has guardado hasta el día de hoy. Gracias por Tu palabra que nos vas a dar. Gracias, Señor, gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, te ruego que dirijas esta reunión, que Tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, dirigiéndonos, guiándonos, tocando los corazones de las personas que escuchen este mensaje para que Tu palabra no vuelva vacía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, gracias. Te ruego, Señor, que dirija las líneas de comunicación para que no haya ningún problema, no haya ninguna interrupción, para que este mensaje llegue a todos aquellos que lo necesitan y que haga ese efecto que el Señor quiere en ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hoy día vamos a comenzar una nueva serie. Le he puesto por título Evangelio de Arrepentimiento. Evangelio de Arrepentimiento. Y el mensaje de hoy día se titula Preparen el camino para el Señor. Hemos estado en la serie anterior que le titulamos Cristo en nosotros, hablando de que no se trata nuestro caminar en el Señor de aprender o de venir a la iglesia y asistir a la iglesia y escuchar mensajes y por ahí sentirnos mejor en base a lo que escuchamos. Hemos dicho que realmente la vida cristiana es una vida donde Jesús habita en nosotros. El camino nuestro es un camino donde nosotros buscamos a Jesús para encontrarnos con Él, para que Él habite en nuestros corazones, buscarlo a Jesús con todo el corazón, con un corazón rendido, para ponernos a su disposición, para que Él habite en nuestros corazones, nosotros renunciando a todo lo que nos separa de Él, para que Él habite en nuestros corazones y así permanecer en el tiempo, y así nosotros seremos como ramas unidas al árbol y a su tiempo podamos dar fruto. Amén. De eso hemos estado hablando, de que Jesús tiene que habitar en nuestros corazones. Y hemos también señalado que no se trata entonces de venir a la iglesia a aprender, de escuchar mensajes y aprender a aprender, y nunca se llega al conocimiento de la verdad, porque así no es, no se llega así. Entonces se trata de tener una relación con Jesús, una relación con Dios por medio de Jesús, por medio del Hijo, por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Pero también la mayoría de creyentes no están en esta situación, no están viviendo esa vida. Esto es para todos, todos deberíamos estar ahí, pero lamentablemente la mayoría no están en esa situación. Y fíjese lo que voy a decir, y tampoco pueden estar en esa situación. En la condición en que se encuentran, tampoco pueden entrar en esa condición. Entonces, hoy día vamos a comenzar una serie que tiene que ver con el otro extremo. Es decir, hemos estado hablando de en donde deberíamos estar, pero ahora vamos al comienzo, que es en dónde nos equivocamos, qué es lo que debemos hacer para realmente estar en esa posición de victoria con Cristo en nosotros. Amén. Entonces, porque de nada sirve, hermano, que hablemos de las cosas tan lindas que el Señor tiene para nosotros, del tremendo plan, poderoso plan que el Señor ha dispuesto para nosotros, una vida de gracia, una vida con Él, nosotros en victoria, porque Él está en nuestros corazones. Pues de nada sirve si no tenemos eso, si no estamos allí. Entonces vamos a ver, hoy día vamos a comenzar una serie donde espero yo guiarle a usted para que usted pueda hacer eso que tiene que hacer para que Jesús esté finalmente en su corazón. Amén. ¿Por qué un creyente no tiene a Cristo en su corazón? Si todos quisiéramos tener todo lo que el Señor nos ofrece, todos quisiéramos tener su Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Todos lo queremos.
Se habla tanto del Espíritu Santo, que es tan maravilloso, y todos queremos tener el Espíritu Santo y gozarnos con todo lo que nos hablan de Él. Pero hay un tema, que en el Señor se trata de un camino. Hay muchos creyentes en las iglesias, la mayoría de creyentes no están en el camino del Señor y por lo tanto no gozan de eso que hemos hablado. Esos creyentes, vamos a ver hoy día, no entraron por la puerta, porque hay un camino y en este camino hay una puerta de inicio. Y en este camino evidentemente hay pasos que dar, hay etapas que pasar. Pero hay una puerta de entrada y estos creyentes no han entrado por esa puerta de entrada. Fíjese qué dice en el libro de San Juan 10:9. Jesús está hablando y Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces aquí hay un tema. Jesús se señala a sí mismo y dice: yo soy la puerta. En otro versículo, en Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino. Entonces Jesús nos está diciendo claramente que hay una forma de entrar al camino, y solamente una, y es la puerta, y Él es la puerta. Y por ahí tenemos que entrar, no hay otra manera. Y si no ha entrado por esa puerta, significa que se quedó afuera. Pues lamentablemente la mayoría de creyentes están así, asistiendo a la iglesia, y escuchando mensajes, y aquí y allá, pero no entraron por la puerta. Por lo tanto, no están en el camino, no están dando los pasos, no están siguiendo a Jesús. Y pues mucho menos Cristo va a estar en ellos, no está. Por eso le dije hace un momento que estos creyentes tampoco pueden tener a Cristo en sus corazones, no pueden, a menos que entren por esa puerta, por la única puerta que hay. Entonces este es el asunto, que nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios es un Dios que ha dispuesto todo en orden. Hay un orden, hay un camino, hay pasos, hay etapas, pero hay una sola puerta y es Jesús. Entonces hay creyentes que llevan tiempo en la iglesia y no están en ese camino porque no han entrado por esa puerta. Y si alguna vez entraron, pues fueron robados y sacados de ahí y ahora están fuera. Y no hay otra manera de entrar más que, otra vez, entrando por esa puerta. Entonces tenemos que tenerlo bien en claro, porque hay creyentes que están intentando entrar de otra manera, aprendiendo, estudiando. No, así no es. No es así. Se la puede pasar años y décadas así y no va a ir a ninguna parte, porque Dios ha establecido un orden y usted tiene que entrar por esa puerta que es Jesús. Este mensaje, creer que solamente es para los inconversos, que no han entrado por la puerta, es para todos, para los que no conocen a Dios, pero también para los que ya están en las iglesias, que llevan días, meses o años, décadas, pero que aún no tienen, hoy día no está Jesús en su corazón. Pero que hoy día Cristo no está en sus corazones. Entonces es para todo tipo de creyentes. Y vamos a ver cómo entrar por esa puerta que conduce al camino. Fíjese, Dios en las Escrituras anunció la venida de Jesús por primera vez. Es decir, Dios anunció la primera venida de Jesús. Fue anunciada por los profetas, está en las Escrituras. En el libro de Isaías 40 se anuncia, Isaías en varias partes se anuncia la venida del Señor, la venida del Salvador, la venida del Mesías. El pueblo de Israel sabía que el Señor iba a enviar un Salvador, iba a enviar un Mesías, el que iba a libertar a su pueblo. El libertador estaba anunciado por los profetas, iba a venir, tenía que venir. Eso fue anunciado 700 años antes de la venida de Jesús. Amén. De manera que el pueblo de Israel sabía que venía el Salvador, pero pasaron 700 años y no venía. Entonces ese pueblo evidentemente ya se había olvidado del Mesías, no lo tenía presente en su vida diaria,
Pero llegó el tiempo que tenía que venir Jesús, se cumplió el tiempo y tenía que venir el Salvador, el Mesías. ¿Y qué hizo el Señor? Sabiendo, ¿verdad?, que el pueblo se había olvidado de Dios, de Jehová, ¿qué hizo? Envió a un siervo para que anunciara al pueblo que ya estaba cerca, ya venía el Mesías. Ese siervo del Señor se llamó Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que envió el Señor. Juan el Bautista fue un hombre separado para el Señor toda su vida. Nació 6 meses antes de Jesús. Primo de Jesús, ciertamente, primo de Jesús, y fue enviado para anunciar la llegada del Salvador al mundo. Amén, la llegada del Salvador, del Mesías, el que iba a libertar al pueblo de Israel. Y eso está registrado aquí en Isaías 40. Vamos a ir ahí en unos momentos. Entonces, ¿qué hacía Juan el Bautista? Juan el Bautista se encargó de enseñar, fíjese, enseñar al pueblo de Israel a que preparen sus corazones para la llegada del Mesías. Que preparen sus corazones para la llegada del Mesías. Él no preparaba los corazones. Les enseñaba que ellos preparen sus corazones para que pudieran tener un encuentro con Jesús. Ellos no conocían a Jesús, no había llegado Jesús, o sea, no se había mostrado Jesús. Pero ya sabían que el Mesías estaba cerca. Juan el Bautista lo anunció. Y fíjese qué dice en Isaías 40, verso 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 40, versículo 1. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Amén, ya se cumplió el tiempo, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es decir, un tiempo de reconciliación, un tiempo donde los pecados serán perdonados. Es realmente el anuncio de la venida de Jesús. Las buenas nuevas para el pueblo. Versículo 3 de Isaías 40. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Tremenda profecía aquí sobre lo que ocurriría 700 años, anunciando el mensaje que iba a dar Juan el Bautista. El mensaje que iba a dar Juan el Bautista. Y fíjese en qué consiste ese mensaje. Vamos a precisar un poco más. Aquí dice, voz que clama en el desierto, en el verso 3, preparad el camino a Jehová. Es decir, la misión de Juan, en buena cuenta hasta aquí, Juan el Bautista, es que él enseñaba a que el pueblo tiene que preparar su camino a Jehová, enderezar las calzadas en la soledad. En la soledad es importante esto, a solas, para su encuentro con Jesús, con el Mesías. Que todo valle sea alzado, dice. Es decir, valle es lo que está hacia abajo, que hay que levantar, hay que enderezar el camino. Y bájese todo monte y collado, que todas las montañas, todo lo que está en el camino, que se allane, que se aplane el camino. Y que lo torcido se enderece y que lo áspero se allane. Está hablando en términos de territorio, ¿verdad? De tierra, pero está hablando de que nosotros, todos, en este caso el pueblo de Israel, pero evidentemente es para nosotros también, ahora vamos a ver eso, que tenemos la responsabilidad de allanar el camino y quitar todo tropiezo, quitar todo lo que obstaculiza, todo lo que interrumpe, para que el pueblo pueda tener un encuentro con su Salvador. Porque ya viene el Salvador, pero también implícitamente dice que si no hacen eso, si no quitan las piedras del camino, si no allanan el camino, no van a poder tener un encuentro con Jesús.
¿Y qué dice en el versículo 5? Que cuando hagan esto, una vez que hayan hecho esto, allanado el camino, preparado el camino, quitando todo lo torcido, todo tropiezo, todo lo que estorbe del camino, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová habla. Amén. Ya esto es palabra del Señor y esto ocurriría sí o sí porque el Señor lo dispuso. Entonces Juan el Bautista enseñaba al pueblo a que tienen que preparar el camino, limpiar todo lo que le obstaculiza para que cuando venga, cuando aparezca el Mesías, cuando encuentro con él. Todos, cada uno tiene que tener un encuentro con él. Amén. Repito, Juan no preparaba los corazones, cada uno lo tenía que hacer. Juan los guiaba a lo que tenían que hacer ellos. Amén. Evidentemente, Juan lo que estaba haciendo era preparando el terreno, recordándoles a ellos, actualizándolos de algo que sabían que iba a venir, pero que no venía por siglos. 700 años antes se anunció esto, no venía el Señor Jesús, había un silencio de parte del Señor. En los últimos 400 años también el Señor no dijo nada, no hay registro en la Biblia de nada que se haya mencionado acerca del Señor en los 400 años antes de la venida de Jesús. Hay un vacío ahí de 400 años. Entonces Juan el Bautista vino a recordarles al pueblo de Dios, recordarles al pueblo de las profecías, recordarles al pueblo de que sí, hay un Mesías que estaba por venir y ya llegó el tiempo, va a venir. Esa era la misión de Juan el Bautista. Ahora, actualizando eso a nuestros tiempos, es muy parecido. Pero tal vez en nuestros tiempos es más complicado. Porque fíjese, el pueblo de Israel sabía de que estaba profetizado que iba a venir un Mesías. Sabía que el Mesías era el Salvador. Y fíjese, eso está registrado en las Escrituras en Isaías 9. Ahí se habla, profetizado ahí que iba a venir un Mesías y era el Salvador del mundo. Y que él iba a libertar al pueblo de Israel. Amén, ellos lo sabían. Simplemente Juan el Bautista estaba recordándoles eso, para que ellos estuvieran preparados, que allanaran su camino para que tuvieran ese encuentro con el Mesías, porque de lo contrario no iba a funcionar. Entonces ahora vamos a seguir en eso, pero antes quiero hacer el paralelo con nuestro tiempo. En nuestro caso, nosotros no somos judíos, somos gentiles. La mayoría afuera de las iglesias no conoce de Jesús, no sabe que necesita un Salvador, no sabe que hay un Mesías que le viene a salvar. Pues no, ¿Salvador yo? ¿Qué Salvador? Yo no necesito que me salve nadie. Probablemente es lo que diría la mayoría allá afuera en las calles. ¿Salvador para qué? Entonces nosotros, que no somos el pueblo judío, estamos más lejos todavía de saber que necesitamos un Salvador, más lejos. Ellos sí sabían que necesitaban un Salvador, un libertador, pero nosotros no. Entonces hoy en día esto es muy importante, porque lo que hizo Juan el Bautista, lo que estaba haciendo Juan el Bautista era anunciarles que ya llegaba el Salvador y que ellos tenían que preparar su camino. Preparar el camino, quitar todo tropiezo, limpiar las sendas, allanar aquello que estaba impidiendo que tengan un encuentro con Jesús. ¿Cómo sería el día de hoy? ¿Cómo sería el día de hoy para nosotros? Todos nosotros necesitamos un Salvador, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que muchos no lo creen así o no están convencidos de ello. Nosotros tenemos una mayor distancia con el Salvador porque no reconocemos nuestra condición de pecadores y no reconocemos tampoco nuestra necesidad de un Salvador, por lo tanto. Entonces, esta es una de las razones por las cuales el mensaje o lo que nos enseña Juan el Bautista no se ha estado practicando. El problema por el cual la mayoría de creyentes no han entrado por esa puerta que es Jesús, no están en el camino que es Jesús, es porque ellos no han hecho lo que Juan el Bautista enseñó.
no han allanado las sendas, no han preparado su camino para que tengan un encuentro con Jesús. No se han encontrado con Jesús todavía, porque no hicieron esa parte, no allanaron su camino, no limpiaron sus sendas, no prepararon su corazón para su encuentro con su Salvador. Y por lo tanto no han entrado por esa puerta, porque esa puerta es Él, es Jesús. No han entrado por esa puerta. Ahí viene todo el problema, es decir, el problema está antes de Jesús. Está en que no hemos hecho lo que enseñó Juan el Bautista. Y fíjense que el Señor fue el que envió a Juan el Bautista. Dios envió a Juan el Bautista en esa misión para preparar los corazones del pueblo para que pueda recibir a Jesús. Para que pueda recibir a Jesús. Nosotros hemos creído por error de que nosotros recibimos a Jesús con solo una oración. No le decimos a Jesús, sí, yo te recibo en mi corazón y ya está, Él está en mí. Me arrepentí de mis pecados, amén, eso está muy bien. Pero ya te recibí en mi corazón, porque lo digo así, en una oración. Pues aquí nos dice, según la palabra de Dios, que tenemos que hacer esto que nos enseña Juan el Bautista. Eso es lo que tenemos que hacer para que podamos recibir a Jesús, para que podamos tener ese encuentro con Jesús. Entonces aquí está el error. Y yo quiero ir explorando esto, qué elementos hay aquí que impiden que nosotros en estos tiempos podamos enderezar esos caminos, allanar las sendas, limpiar el camino, quitar todo tropiezo, para que podamos tener ese real encuentro con el Señor, con Jesús, con nuestro Salvador. Quiero explorar un poco eso, quiero entrar un poco más en detalle y yo encuentro los siguientes elementos que van a estar en juego aquí y que hacen que un creyente, lamentablemente, no esté entrando por la puerta que es Jesús y por lo tanto se queda fuera del camino. Los elementos son los siguientes. Primero, Dios Padre, Dios. El reino de los cielos, en segundo lugar. En tercer lugar, el pecado, que incluye principalmente las atracciones del mundo y nuestra vida pasada. Con lo que esto todo envuelto, todo bajo el sombrero de la carne. Allí, nuestro pecado, las atracciones del mundo, la vida pasada, la carne, todo esto en un solo bloque. Por otro lado está el infierno, que es el juicio final, ¿verdad? Juicio final, la consecuencia del pecado. Todos estos son elementos que se tienen que tener en cuenta para que podamos tener ese encuentro con Jesús. Y el último es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la única fuente de verdad escrita, ¿no? La única fuente a la donde podamos ir, que es la verdad, que está ahí. Algo físico, la palabra de Dios. Amén. Entonces, quiero analizar el primer elemento que he mencionado, analizar un poco acerca de Dios Padre, un poco, porque evidentemente esto tomaría mucho. Y este mensaje, repito, parecería que es para los inconversos, pero no es así, es para inconversos y para las personas que están en las iglesias, los creyentes de las iglesias, pero que no han hecho esta parte bien, no han preparado su camino para el encuentro con el Salvador. Así que esto también es para ellos, para todos. Decía que a Dios Padre hay que presentarlo, porque la gente no le conoce, las personas no conocen a Dios. Habrán leído en la Biblia acerca de Dios, pero no conocen a Dios, no conocen. A la gente hay que recordarle de Dios, evidentemente a los de afuera, mucho más, porque a los que están en el mundo, digamos, Dios está fuera de sus vidas, como lo estaba en nuestras vidas, también afuera de nuestras vidas. Antes, en mi caso también, no estaba en mi vida Dios para nada. Entonces hay que recordarles que existe Dios, que tiene un plan con nosotros, porque a la gente no le interesan las cosas de Dios. Está fuera de nuestro pensamiento, fuera de nuestra vida. Tenemos muchas cosas que hacer en nuestra vida, tenemos una agenda grande que cumplir. Nuestra vida es muy ajetreada, muy atareada, y evidentemente las cosas de Dios pues son casi una pérdida de tiempo, ¿verdad? Así lo ve la gente afuera en el mundo. Dios no está presente en su vida para nada. Es como una
tontería, una pérdida de tiempo, locura. Hay que estar loco para hablar de esas cosas, a mí me lo han dicho. Hay que ser ignorante para hablar de esas cosas, creer en Dios, que lo consideran ignorancia. En las universidades mayormente los universitarios se definen como ateos, mayormente, por falta de conocimiento principalmente. Entonces, la labor que hizo Juan el Bautista hoy día se tiene que hacer también. Hay que recordarles a la gente acerca de Dios Padre. Estamos hablando solamente de Dios Padre. Falta hablar de Jesús también. Amén. Entonces, yo le voy a hacer a usted, déjeme que le guíe en este autoexamen a usted. Le voy a guiar en este autoexamen a usted. Usted es una creación de Dios. Quiero que escuche esto con atención. Voy a pretender guiarlo a usted. Usted es una creación de Dios. Dios lo creó a usted, amigo, amiga, a imagen y semejanza de Dios. Dios es su creador, el creador de usted y mi creador. Y le creó con un propósito. Dios le creó a usted para que viva la vida que Él ha definido para usted. Dios, repito, Dios le creó a usted para que usted viva la vida que Él ha definido para usted. No la vida que usted quiera, no la vida que a usted se le ocurra, sino la vida que Él ha diseñado para que vivamos. Dios ya dispuso todo lo que debemos hacer. Porque si Dios la dispuso para nosotros, pues allí deberíamos de estar. Porque si Él es nuestro creador, nos creó para vivir la vida que Él ha dispuesto para nosotros y ya está dispuesta, pues allí deberíamos de estar. Si ese es el camino que Dios tiene para nosotros, nuestro Creador ha dispuesto para nosotros, pues allí deberíamos de estar. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él es bueno, porque Él nos creó. Y evidentemente lo que Él ha dispuesto para nosotros es lo que conviene. Estoy haciendo un razonamiento delante de usted. Yo no sé si usted está de acuerdo con esto que he dicho, pero siga escuchando y defina su posición. ¿Está de acuerdo con esto? En esto sí, en esto no. Porque todo lo que Dios tiene para nosotros nos conviene. Y por lo tanto, deberíamos vivir la vida que Dios quiere para nosotros y así estaríamos en su presencia, al lado de Él. Este es un razonamiento que le estoy presentando a usted. Ahora, continúo en él, continúo. Si usted supiera lo que Dios tiene preparado para usted, ahora usted en este tiempo, si usted supiera lo que Dios tiene preparado para usted, y Dios le dijera, ven por aquí, ven y te voy a dar esto que yo quiero para ti. Voy a repetir, si usted supiera lo que Dios tiene preparado para usted, y le pide que venga, que se lo quiere dar, ¿usted iría en pos de eso? ¿Usted iría en pos de eso? Ahora, si usted supiera que actualmente está separado de Dios y que está por un camino equivocado porque el mismo Dios se lo ha señalado, y Dios le dijera a usted, deja ese camino y ven por este camino, que yo estaré contigo y nunca nos separaremos. O sea, si Dios le dijera a usted que deje ese camino equivocado en el que está y venga al que Él le está señalando, ¿decidiría usted ir por ese camino? Entonces, en esto que yo le he presentado ahora, seguramente hay diferentes respuestas, y las hay. Las hay porque las hemos visto en el tiempo. No todos dicen sí, sí a todo lo que he dicho, no todos. Hay diferentes respuestas y justamente depende del corazón de cada uno. Pero esto que le he dicho yo, esto es lo que está en las Escrituras. Esto es lo que está en las Escrituras. Dios es así y Él tiene un plan para nosotros y Él nos está llamando. Ciertamente Dios nos está llamando, Jesús nos está llamando. Y hay diferentes respuestas. Y depende del corazón de cada uno. Y depende, su respuesta depende si ha hecho esa preparación del terreno para que cuando reciba este mensaje, usted pueda decir, sí, Señor, sí, yo iré por ese camino, yo acepto, yo te creo y yo decido
dejar mi camino equivocado para ir contigo a donde tú quieres. Entonces aquí depende de cada uno, esto es importante. Entonces voy a presentar algunos tipos de creyentes. El primer creyente que escucha este mensaje es un creyente tipo 1, un creyente que tiene en alto a Dios, tiene a Dios en alto. Y él dice, sí, yo iré, dejaré el camino por el que estoy, el camino equivocado, que ahora entiendo que he estado por un camino equivocado, lo dejaré e iré por el camino que Dios me dice que vaya. Por lo tanto, decido aceptar ir por ese camino. Este es el creyente que tiene a Dios en alto. Y como el Señor le está pidiendo eso, él dice, yo voy. ¿Por qué? Porque es Dios quien me llama. ¿Cómo voy a decir que no? Es Dios. Pero esto es porque para este creyente Dios está en alto y lo que diga Dios, eso haré. Porque lo tiene en alto. Porque cree en Dios, porque ha creído en Dios y porque ha creído tal vez de hace tiempo. Y porque ahora se le está presentando el mensaje de que Dios sí tiene un plan para su vida y Dios sí le ama y quiere que venga a su camino. Quiere que se reconcilie con Él y responde que sí. Ahora, esto, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué significa Dios para usted? ¿Qué tanto significa para usted? ¿Usted tiene a Dios así en alto? De tal manera que lo que Dios le dijere a usted que haga, que deje, usted diría que sí, Señor, yo lo haré. Eso depende de cada uno. Pero sigo en mi razonamiento que yo quiero compartir esto con usted para que usted se vea a sí mismo. Usted se vea a sí misma. Yo quiero que usted se vea a sí misma con estas preguntas, con esto. Yo lo que pretendo hacer es ayudarle a usted para que usted identifique esos tropiezos que pueden haber en usted, esas piedras que hay en el camino y que le ha estado impidiendo a usted para que tenga un encuentro con Jesús y que le ha estado impidiendo a usted entrar por esa puerta que es Jesús. Sigo en este primer caso de ese creyente que tiene en alto a Dios y que lo que sea que le pida el Señor, él está dispuesto a decirle sí. ¿Por qué? ¿Cómo decir que no? ¿Verdad? ¿Cómo decir que no? Este creyente dice, ¿cómo decir que no al Señor? No. Dios significa para este creyente todo lo bueno. Todo lo que venga de Dios, ahí debo estar. Porque es bueno. Porque sé que a su lado quiero estar. Sé que no me quiero separar de Él. Que no hay nada mejor que todo lo que Dios tenga para mí. Estoy hablando, repito, de un creyente que tiene en alto a Dios. Y que responde así a lo que le pide el Señor, que a su lado quiero estar, que de ahí no me quiero apartar y que no hay nada mejor que lo que Dios tiene para mí. Y que cueste lo que cueste, lo dejaré si me lo pide el Señor, porque yo sí quiero estar con Él. Repito, este es un creyente que tiene en alto a Dios. Lo tiene claro, ha creído en el Señor, cree en el Señor y cree en que si Él le pide lo que le pida, Él va a responder que sí. Amén. Este creyente, ¿qué está haciendo? Este creyente que le he titulado un creyente que tiene en alto a Dios, así le he llamado. Este creyente está quitando los tropiezos del camino. Este creyente está allanando el camino para su encuentro con Jesús. Este creyente está creyendo y está decidiendo quitar todo tropiezo del camino. Quitar todo tropiezo del camino. Se reconoce que estuvo por un camino equivocado y está dispuesto a dejarlo. Porque sí quiere lo que el Señor tiene para él. Quiere eso que el Señor le está ofreciendo porque sabe que si viene de Dios es bueno, porque ha creído. Y si viene de Dios está dispuesto a dejar lo equivocado que haya estado por no perderse lo que el Señor tiene para él. Este es el primer caso que estoy presentando. Es un creyente que responde correctamente, digamos, y está limpiando todo tropiezo en su camino, allanando todas las sendas, preparando su camino para su encuentro con su Salvador, con Jesús.
¿usted respondería igual que este creyente? ¿Qué diría usted? Ahora le presento el segundo tipo de creyente, el creyente que valora otras cosas. El primer creyente era el que tiene en alto a Dios, el segundo creyente es el que valora otras cosas. Y cuando le presentan al Señor, no es tanto como el creyente anterior. Este creyente sí cree en Dios y cree que Dios es bueno. Y que es importante, sí, Dios es importante, pero cuando se trata de dejar todo por Dios, entra en duda. Cuando se trata de dejar algo que le agrada o algo de su pasado, tiene dudas. ¿Por qué? Porque valora, hemos dicho, este creyente valora otras cosas, no solamente a Dios, valora a Dios, pero también valora otras cosas. ¿Otra cosa de qué? De su pasado. U otras cosas del mundo. Entonces este creyente sí cree en Dios, sí, cree que es importante Dios, sí, pero también valora otras cosas que no son de Dios. Por lo tanto, este creyente va a dudar, en algunos casos, de responder al llamado que le haga Dios en algún momento. Entonces este creyente tipo 2, que le he titulado, le he puesto por nombre creyente que valora otras cosas, este creyente no está preparando su camino, no está quitando las piedras totalmente de su camino. Hay piedras todavía ahí que le están impidiendo que tenga un encuentro con su Salvador. ¿Se dan cuenta? Y si aquí solamente estamos hablando de Dios Padre, pero falta más todavía. Entonces este creyente no está quitando las piedras del camino como debería, está dejando algunas. Lamentablemente eso es crítico porque esto le impediría a este creyente entrar por la puerta que es Jesús, porque no está disponiendo su corazón totalmente para su encuentro con Jesús, no está disponiendo su corazón. Tengo un tercer creyente, el creyente descuidado, ese creyente que escucha el mensaje, que cree en Dios, está de acuerdo con Dios, cree que Dios es importante, lo es, y quiere acercarse a Dios, sí quiere acercarse a Dios. Pero tiene muchas cosas que hacer, tiene muchos afanes y asigna prioridad a otras cosas también, y no prioriza las cosas de Dios como debería. Escuchó el mensaje, ahí está el Señor, Dios, que le está ofreciendo algo y le parece importante, pero es que tiene cosas que hacer, tiene prioridades. Entonces, en algunos casos, pone al Señor en segundo lugar, no le da la prioridad que debe. ¿Qué está haciendo este creyente? Tampoco está quitando todos los tropiezos del camino. No está allanando su camino para encontrarse con el Señor, porque de alguna manera este creyente da prioridad a otras cosas. Y lamentablemente las cosas del Señor no están en primer lugar, no prioriza las cosas del Señor como debería. Entonces hay un descuido ahí. No está apreciando esto como lo hizo el primer creyente. El primer creyente, que era ese que tenía en alto a Dios, cuando un creyente tiene en alto a Dios, sí está dispuesto a decirle no a todas las otras cosas y decirle sí al Señor. Pero en estos dos casos que hemos visto, en los otros dos últimos creyentes, no es el caso. No están dispuestos a decirle no a todo por el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí estamos mostrando cómo es el corazón y esa disposición nuestra, que solamente en el primer caso fue total, y en los otros dos casos, los otros dos creyentes, no ha sido una total disposición del corazón para recibir el mensaje del Señor, para tener un encuentro con Jesús, para entrar por la puerta que es Jesús. En estos dos últimos casos que hemos visto, el caso del creyente descuidado y el creyente que valora su pasado, de alguna manera, hermano,
que hemos encontrado, a diferencia del primer creyente que era el que tenía en alto a Dios, que en estos dos últimos casos han de alguna manera subvaluado a Dios, subvaluado, o sea, le han restado valor a las cosas de Dios, porque han asignado valor a otras cosas. Muchas cosas tienen valor para nosotros, sí, en el mundo tenemos muchas cosas, y no estoy hablando de la familia, no estoy hablando del cónyuge, de los hijos, no, eso no, estoy hablando del resto, de cosas. Y por lo general, primeramente, digamos, cosas materiales incluso, ¿no? Le asignamos valor a eso y estamos restándole valor a Dios. Le asignamos valor a algo de nuestra vida pasada. Le asignamos valor a algo del mundo. Le asignamos valor a algo de nuestras amistades, a algo de las tradiciones familiares, a algo de las prácticas del pasado. O nos descuidamos. ¿Por qué nos descuidamos? Por falta de diligencia. Porque justamente, como no le asignamos un alto valor a esto, pues no le dedicamos el tiempo que deberíamos. Falta de diligencia. Falta de tiempo para meditar en esto. Escucha un mensaje como esto, que es tan importante, pero lo deja ahí pasar, porque tiene otras cosas que hacer. Entonces no valoran lo de Dios como debería ser, como Dios espera. Y Dios envió a Juan el Bautista, y Dios lo envía el mensaje de Juan el Bautista ahora en este tiempo para que nosotros allanemos eso, quitemos estas piedras del camino, para que nosotros podamos, sí, tener ese encuentro con Jesús. Pero estos creyentes, con esto que hemos visto, los dos últimos ejemplos, lamentablemente no pueden tener un encuentro con Jesús, porque no han allanado ese camino, hay piedras en el camino, no están valorando las cosas del Señor como deberían, no están valorando a su Salvador que viene a salvarlos, no valoran ese regalo que les está siendo dado, ¿no? Por diferentes razones que hemos visto, y así podrían haber muchos otros ejemplos, muchos otros casos. De alguna manera detrás de todo esto, de estos casos, de estos dos últimos casos, es que hay falta de humildad, porque valoraron otras cosas más que las que Dios le ofrecía, valoraron otras cosas más que el llamado de Jesús. Cuando lo que Dios nos ofrece, cuando el llamado de Jesús está por encima de todo, pero no lo vemos así, o estos creyentes no lo ven así. ¿Por qué no lo ven así? Porque hay ese distanciamiento que le digo, porque resulta que Dios envía un Salvador a nosotros, pero al mundo aquí, en este tiempo también, pero las personas como que no creen que necesitan un Salvador. Pero si yo no estoy tan mal, ¿pero por qué tengo que dejar esto? ¿Por qué tengo que cambiar? Esa forma de pensar revela que lo que Dios le está ofreciendo no lo ve como Dios lo ve. Y su forma de vida pasada, su razonamiento que proviene desde el pasado, su forma de vivir, de entender las cosas, le está impidiendo aceptar o valorar lo que Dios le está ofreciendo. No se ve a sí mismo como alguien que está tan mal. No se ve a sí mismo como alguien que está tan mal. Hay un problema de valoración ahí. No está valorando las cosas de Dios como deben ser, como lo que son, para alguien que está en nuestra condición, que necesitamos la ayuda del Señor, y tampoco está valorando su situación actual, pues no se ve tan mal, pero el Señor, ¿por qué envió a Juan el Bautista? Para que nos miremos a nosotros mismos y nos veamos nuestra condición de pecadores que somos. Y por lo tanto, por esa condición de pecadores, sepamos que nosotros estamos muertos, porque nos hemos apartado del Señor. Entonces, a lo que yo quiero ir con esto que le estoy presentando, es que lamentablemente la mayoría de creyentes no están en el camino del Señor. No están actualmente siguiendo a Jesús, no tienen a Jesús en su corazón, no están en pacto con Dios porque no han entrado por la puerta, que es Jesús. Según hemos visto en Juan 10:9, no han entrado por la puerta que es Jesús. Si no han entrado por la puerta que es Jesús,
porque no prepararon previamente su terreno para que eso suceda. Como hemos visto en el mensaje de Juan el Bautista, hay algo previo que tenemos que hacer antes para que nos podamos encontrar con Jesús. Y es quitar eso del camino, eso que nos impide, esos tropiezos que nos impiden para que podamos abrazar lo que Jesús viene a darnos, para que lo podamos recibir y valorarlo como que es algo que lo necesitamos. Pues no es así. No ha sido así. Y yo espero que si hay un creyente nuevo que está escuchando este mensaje, que realmente lo haga así. Que se enfoque antes de enfocarse en Jesús, se enfoque primero en quitar todo tropiezo en su camino, en conocer más a Dios, en conocer más por qué Jesús vino al mundo, para qué, por qué Jesús fue a la cruz, en conocer más los puntos que le hemos hablado, conocer acerca del reino de Dios, del pecado, del infierno, y hacer eso leyendo la palabra de Dios. Entonces, necesitamos todos, inconversos y gente que esté en las iglesias, sacar tiempo para meditar en esto. Porque esto es la razón por la cual Dios envió a Juan el Bautista. Porque nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para que nos podamos encontrar con Jesús y podamos entrar por esa puerta. De lo contrario, si no se hace esta tarea bien, si no hacemos esto, no vamos a poder entrar por esa puerta. No entran por esa puerta. Este es el paso previo para tener un encuentro con Jesús. Entonces, Jesús le está llamando a usted. El Salvador vino a su rescate. Pero, ¿qué sucede? Hay creyentes que no creían que necesitaban tanto así como un Salvador. Que no creen que necesitan ser rescatados. Porque no creen que están tan mal. Tal vez lo único que quieren estos creyentes es recibir un milagro. Ellos están viniendo a las iglesias, pero no porque crean que necesitan un Salvador, sino que necesitan un milagro. Necesito que traigas a mi esposo. Necesito que me sane de esta enfermedad. Entonces se da cuenta que falta algo antes, falta esto previo. Que es que estamos viendo las cosas de una manera diferente de como Dios la ve. Dios envió un Salvador a usted para salvarlo, porque usted necesita un Salvador, pero ese creyente no se ve así. No se ve porque no ha dedicado tiempo a meditar en esto. Quiero pasar a un segundo punto. Presenté el primer punto, que era conocer a Dios. Hablé de Dios Padre. Pero ahora vamos a enfocarnos en el segundo punto. Repito, este tema es amplio. En el segundo punto que hablé, que es el pecado. El pecado. El pecado de usted, hermano, hermana, el pecado de usted, amigo, es la mayor desgracia del hombre, es la mayor desgracia que podamos haber cometido. Lo peor que le puede pasar al hombre es su pecado. ¿Por qué? Porque nos aparta de Dios y del reino de Dios, y nos destituye de entrar en el reino de los cielos. Por nuestro pecado estamos destituidos de entrar en el reino de Dios, dice Romanos 3:23. La consecuencia de nuestro pecado son maldiciones generacionales. Terrible que por los pecados de uno, hasta la cuarta generación de nuestros descendientes, lamentablemente sufren por nuestros pecados, y así nosotros estamos recogiendo los pecados de nuestros antepasados. Otra consecuencia del pecado es el engaño, que el pecado está envuelto en engaño, es decir, estamos en pecado, pero creemos que no pasa nada, lo minimizamos porque estamos tan acostumbrados al pecado, lo percibimos como normal, entonces hay una cubierta de engaño, que solamente se quita ese engaño cuando venimos a los caminos del Señor, y eso, en muchos casos vuelve otra vez el engaño. El hombre peca, pero cree que no pasa nada. Hay un engaño que está alrededor del pecado. Pues esto lo hace más complicado, porque no cree que está mal, por lo tanto no se quiere apartar de ello. Hay muchos pecados que creyentes en las iglesias siguen practicando porque no los ven como malos, los creen como normal,
y que pues no exageren, ¿no? No exageren, esto no tiene nada de malo y lo siguen practicando. Muchos pecados. Otra consecuencia del pecado, ¿cuál es? El juicio final. Hay un juicio final, va a haber un juicio, hay consecuencias por el pecado. La consecuencia, bueno, las hemos mencionado, maldiciones generacionales, ¿verdad? Y también para uno mismo, que es que hay una paga, hay que pagar por el pecado con nuestra vida, con nuestra vida. Estamos destituidos de entrar en la gloria de Dios y allí es donde hablamos del infierno, que no hemos mencionado, no hemos hablado todo eso todavía. Entonces, ¿qué hace el engaño? ¿Qué hace el engaño? Seguimos hablando del pecado. ¿Qué hace el engaño? Que desvaloricemos o ignoremos lo que viene de Dios. Lo ignoramos. ¿Por qué? Porque creemos que estamos bien, creemos que no pasa nada con los pecados que estamos cometiendo. Y por lo tanto despreciamos, desvalorizamos lo que Dios nos ofrece. Creemos que estamos así bien y como que no necesitamos nada de Dios. No interesan las cosas de Dios, las despreciamos o las desprecian porque han minimizado su pecado por el engaño. Entonces no tienen ningún problema en seguir en esa posición, ya sea que es un inconverso que tiene muchos pecados o es alguien que está en la iglesia y que sigue pecando, pero no lo ve como malo. Sigue señalando las faltas de los demás, critica a los demás, critica a pastores, critica a hermanos, chismea acerca de los hermanos, pero no ve que está mal. No lo ve como mal, lo ve como normal. Ha normalizado el pecado. Está bajo un engaño. Entonces, así no aprecia, no ve por qué tiene que cambiar, no se abre, no quita las piedras del camino. No puede tener un encuentro con Jesús, porque sigue habiendo pecado en su corazón, por el engaño. El mundo en que vivimos, hermano, el mundo en que vivimos está hecho justamente así como está, por el príncipe de este mundo, así lo ha formado, y lo ha llenado de cosas para que nosotros tengamos piedras en el camino y para que no tengamos un encuentro con Jesús, para que no entremos por esa puerta. Es decir, el enemigo, el mundo, ha puesto muchos obstáculos en nuestro camino para que nosotros, lamentablemente, bajo la cubierta de mentiras, no quitemos esos tropiezos del camino y no allanemos el camino y no lleguemos a tener un encuentro con Jesús. La única manera de poder tener un encuentro con Jesús es que nosotros realmente tengamos a Dios en alto, realmente valoremos las cosas de Dios en alto y nuestro pecado, hemos hablado de nuestro pecado, reconozcamos que nuestro pecado nos condena, que reconozcamos que nuestro pecado nos hace daño y que por nuestros pecados nos corresponden maldiciones generacionales para nuestra descendencia y que por nuestros pecados merecemos ir al infierno. Mientras ese creyente no reconozca esto también, no va a poder valorar realmente las cosas de Dios como son. No va a poder ponerse en el lugar correcto, valorar a Dios y la salvación y al Salvador como que lo necesita, porque no está viendo su pecado en su real dimensión, no se está ubicando realmente en que está condenado por sus pecados y que merece ir al infierno. Pero como no se valora así, no se reconoce así, que está en esa condición de perdido por sus pecados, no valora al Salvador. No lo valora el Salvador. No se ve tan mal, por lo tanto no necesito que me salve. No me veo tan mal, por lo tanto solamente necesito una ayuda del Señor. No está tan mal mi vida, ¿por qué la tengo que cambiar? Entonces ese creyente no está reconociendo su necesidad de un Salvador. Y por lo tanto no puede tener un encuentro con Jesús. Así no entra Jesús, así no puede tener un encuentro con Jesús. Porque no ha dispuesto su corazón del todo. En su corazón hay todavía una unión, un vínculo con el pecado, que no quiere soltar, o que no puede soltar porque está bajo una cobertura de engaño. ¿Qué nos dice el Señor? Allanen su camino, quiten los tropiezos que hay en él, saquen todo lo que está estorbando. Repito, el mensaje de Juan el Bautista. Preparar camino al Señor, enderezar las calzadas
en la soledad a vuestro Dios, es decir, a sola mediten en esto. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido enderécese, y lo áspero se allane, Isaías 40. Y se manifestará la gloria del Señor. Es decir, nosotros tenemos que quitar todo estorbo del camino, quitar todo lo que nos está impidiendo ver al Salvador. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Tenemos que reconocer que nuestra vida pasada está contaminada por el pecado, nos impide entrar en lo nuevo que el Señor nos quiere dar. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores en la que estamos y nuestra necesidad de un Salvador, para que nosotros decidamos simplemente, fíjese, si alguien reconoce que está en una condición de pecador, perdido por sus pecados y que le espera la condenación eterna por sus pecados, y por otro lado cree que el Señor envió un Salvador, cree que Dios envió a un Salvador y que Jesús es su Salvador, ese creyente debería estar dispuesto a renunciar a lo que sea de su vida pasada, con la que se está perdiendo, con tal de tener un encuentro con su Salvador. Debería decir sí, y lo haré y lo hago. Pero si no lo está haciendo, si no tiene esa determinación, esa decisión de hacer eso, es porque hay algo que todavía no está funcionando. Hay piedras en el camino, hay tropiezos, hay sendas que no están siendo enderezadas, todavía están torcidas. No está preparado aún su camino para su encuentro con su Salvador. Lamentablemente usted no tiene el encuentro con Jesús que necesita. No lo tiene. Le interesa los años que usted tenga yendo a la iglesia, pero no está teniendo ese encuentro con Jesús que hace que salga de esa posición. Y solamente hemos citado dos casos. Hemos citado solamente el caso de Dios, valorar a Dios Padre como lo que es, y reconocer nuestra condición de pecadores, reconocer que el pecado nos ha hundido y nos ha separado de Dios y que nos espera la condenación. Solamente hemos citado dos. Finalmente quiero que me acompañe una encuesta. Esta es una encuesta para los nuevos. Digamos para los nuevos, no en converso necesariamente para los nuevos, los que recién están escuchando este mensaje. Si usted es relativamente nuevo en estas cosas de Dios, si tiene recién semanas o meses escuchando la palabra de Dios, tengo algunas preguntas para usted. ¿Usted cree que Dios y su reino es lo más valioso que hay? Me dirijo a los creyentes nuevos, digamos, a los que recién están escuchando mensajes de Dios o que no conocen de Dios también, los nuevos. ¿Usted cree que Dios es bueno? ¿Usted cree que Dios le ama? ¿Y cree que solamente tiene cosas buenas para usted? Fíjese cada una de estas preguntas. ¿Cree usted en la vida eterna? ¿Y cree usted que la vida eterna debe ser lo más valioso también que hay? ¿Quiere usted vivir la eternidad al lado de Dios? ¿En la presencia de Dios? ¿Cree usted que lo que Dios quiere darle es lo más valioso que hay? Y más valioso que todo lo que usted posee aquí. Repito, no me refiero a esposos, a hijos, no me refiero a su familia. Repito la pregunta, ¿cree usted que lo que Dios le quiere dar es lo más valioso que hay y más valioso que todo lo que usted posee? ¿Está dispuesto usted a dejar lo que Dios le pida que deje? Repito, no me refiero a su esposo ni hijos. ¿Reconoce usted que sus pecados le separan de Dios? ¿Reconoce usted que sus pecados le impiden entrar en el reino de los cielos? ¿Reconoce usted que sus pecados le impiden entrar en la vida eterna? ¿Reconoce usted que sus pecados ofenden a un Dios santo? ¿Reconoce usted o cree usted que sus pecados le condenan al infierno? Pues esta es su posición real por haber pecado. Romanos 3:23 dice
que estamos destituidos de entrar en la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Ahora, ¿sabía usted que Jesús es su Salvador? ¿Sabía usted que Jesús es su Salvador? Y que fue enviado por Dios Padre para sacarle de esta condición. ¿Sabía usted que Jesús fue a la cruz para pagar por sus pecados? Fíjese toda esta encuesta que le estoy haciendo para los creyentes nuevos, digamos. Repito, ¿sabía usted que Jesús fue a la cruz para pagar por sus pecados, para que usted pueda ser libre de toda condenación? Es decir, para que usted pueda ser libre del infierno. ¿Sabía usted eso? Que Jesús hizo eso, fue a la cruz para que usted pueda entrar en el reino de los cielos, limpio de todo pecado. Bueno, a eso le llamamos salvación. ¿Reconoce usted que no debería estar pecando porque estaría despreciando lo que Jesús hizo por usted? ¿Sabía que debe pedir perdón por sus pecados a Dios? Y que además debe arrepentirse y apartarse de todo pecado para nunca más volver a cometerlos, para que pueda recibir el regalo de la salvación y entrar en la vida eterna. Si sus respuestas a todas estas preguntas que le he hecho, esto es a un primer grupo, pues voy a hacer preguntas a un segundo grupo de los que ya tienen tiempo en la iglesia. Repito, si sus respuestas son afirmativas, todas son afirmativas, pues le invito a que tenga un tiempo a solas, puede ser ahora mismo también, para que le abra su corazón a Dios, le pida perdón por todos sus pecados, se arrepienta de todo pecado delante del Señor. Porque usted puede entrar por la puerta de Jesús. Puede entrar. Si ha respondido afirmativamente a todas las preguntas que le he mencionado. Y las puede volver a escuchar en este video. Pero si alguna de las preguntas, alguna de sus respuestas a estas preguntas fue negativa, si alguna de las respuestas a estas preguntas fue negativa, aún no está listo para arrepentirse. Esto es importante, aún no está listo para arrepentirse. Haga lo que hemos hablado hoy día, prepare el camino, no está listo todavía, prepare el camino, allane lo que falta allanar. Hay algo que falta allanar, hay un tropiezo, hay un camino que está torcido y hay que enderezarlo. Prepare su camino. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Vaya a la palabra de Dios y comienza a leer la Biblia, toda la Biblia. Comienza a leer todo lo que pueda en la Biblia hasta que usted termine de creer en todo y de responder afirmativamente a todas esas preguntas y usted esté totalmente convencido. A partir de ahí recién arrepiéntase. Fíjese lo que le digo. Es importante esto porque por errores, por haber cometido errores en no hacer esta primera parte bien, hemos creído que estábamos entrando por la puerta, que estábamos siguiendo al Señor, a Jesús, que hemos tenido un encuentro con Él. No ha sido así. Entonces, si hay una respuesta a la que usted no ha respondido afirmativamente, vaya a buscar al Señor, a buscar la verdad en las Escrituras, comienza a leer las Escrituras. Yo siempre recomiendo el libro de Isaías primeramente, el libro de Mateo en paralelo, pero de ahí siga con los demás, con Génesis, con Éxodo, con Deuteronomio, con el libro de Primera de Samuel, después Primera de Reyes y así. Siga hasta cuándo, eso lo puede tomar meses, semanas, meses, ¿hasta cuándo? Hasta que usted esté convencido de que sí. ¿Cuál es su verdadera condición como pecador? De el reino de Dios, usted esté convencido y pueda llegar a un arrepentimiento total. Amén. Pero ahora quiero ir al segundo grupo. Tengo una encuesta también para el segundo grupo. ¿Cuál es el segundo grupo? Si usted tiene algún tiempo en la iglesia, más de un año en la iglesia, más de un año escuchando palabra de Dios, y si hoy día en esa persona Cristo no está en su corazón,
Si usted no es templo del Espíritu Santo hoy día, tengo esta encuesta para usted. ¿Sigue valorando algo de su vida pasada? Usted, repito, esto es para aquellos que ya tienen un año, por lo menos, escuchando palabra de Dios en la iglesia o desde su casa, pero Cristo aún no está en su corazón. ¿No es usted templo del Espíritu Santo? Responda a las siguientes preguntas en su mente. ¿Sigue valorando algo de su vida pasada? ¿Sigue valorando usted algo de lo que hace del pasado? ¿Sigue la corriente del mundo en alguna área? ¿Sigue atado a algo de su vida pasada? ¿Sigue practicando algún pecado? ¿Algún pecado? ¿Reconoce que Dios y su reino es lo más valioso que hay? Fíjese si todas sus respuestas son afirmativas o no. Eso le voy a preguntar al final. Repito, ¿reconoce que Dios y su reino es lo más valioso que hay? ¿Reconoce usted que lo que Dios quiere darle es lo más valioso que hay? Y más valioso que lo que usted posee, que todo lo que usted posee. Una vez más repito, aquí no incluyo ni al cónyuge ni a los hijos, no me refiero a eso. ¿Reconoce que Dios es lo más importante para usted? Ahí sí incluyo a todo, ¿verdad? En esa pregunta sí incluyo a todo. Lo más importante, que incluso que la familia, reconoce que Dios es lo más importante para usted. Reconoce que lo que Dios le manda que haga es lo más importante para usted. Reconoce que en su vida diaria no le está dando a Dios esta importancia. ¿Reconoce usted que es un pecador o una pecadora? ¿Reconoce usted que está muerto espiritualmente? Fíjese qué importante es, ¿lo reconoce usted? ¿Reconoce usted que está ciego, ciega espiritualmente? De esto habla Jesús en las Escrituras. Hasta ahí nomás. Si todas las respuestas que usted ha dado son afirmativas, usted puede arrepentirse. Usted puede arrepentirse de todos sus pecados, de toda su vida pasada, y usted puede apuntar a tener un encuentro con Jesús. Pero si usted a alguna de estas preguntas usted ha respondido negativamente, usted no está listo todavía para arrepentirse de sus pecados. Usted necesita ir a buscar al Señor a través de las Escrituras. Lo mismo que dije hace un rato, vaya y búsquelo, vaya y busque la verdad, vaya y busque a Jesús, vaya y busque a Dios en el Antiguo Testamento, a Jesús en el Nuevo Testamento, lea la palabra sin parar, todos los días, 1 hora por lo menos, todos los días, búsquelo al Señor, búsquelo para que usted pueda allanar ese camino, porque hay tropiezo en su camino. No va a poder entrar por la puerta hasta que ese camino sea allanado. Vaya en busca de la verdad, y el mismo Señor se va a revelar a usted a través de las Escrituras. Es decir, esto no es porque se lo venga a enseñar nadie, no se lo va a enseñar ningún pastor. No vaya a buscar prédicas de esto o del otro, porque usted está aquí en una posición de estancamiento, donde no sale. Y la única forma de salir es que el mismo Señor se revele a usted y le revele la verdad de Él, de Dios, la verdad de su Salvador, la importancia y la relevancia de su Salvador para usted, y le revele también su real condición de usted, el verdadero valor de esa vida pasada, el verdadero valor de lo que Él tiene para usted, para que usted, esa verdad, una vez que le sea revelada a usted, usted sí va a poder tomar esa decisión de corazón y va a poder disponer su corazón totalmente para el Señor. Allí es donde usted va a poder tener un encuentro con Jesús. Así es como usted va a poder entrar por la puerta. No pierda su tiempo haciendo otras cosas. Métase en la palabra de Dios, pero buscando al Señor, y diga al Señor: yo te vengo a buscar y te seguiré buscando, quiero conocer la verdad, quiero que me reveles la verdad, porque yo necesito entrar ahí, necesito entrar por esa puerta, Señor, te vengo a buscar. No te conozco, Señor, no te conozco, pero te necesito y yo quiero estar ahí. Vaya en busca del Señor allí con todo su corazón, de buscar la verdad, y Él se va a revelar a usted. Repito, esto nadie se lo va a enseñar. Esto el único que lo enseña es el Espíritu Santo a aquellos que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan, y Él
Él se dejará encontrar si usted le busca de todo corazón. Así, con este corazón dispuesto a conocer la verdad para rendirse a ella y para someterse a todo lo que diga el Señor. Como ese primer caso que les mencioné, ese creyente que tenía en alto a Dios y que simplemente le decía sí a todo lo que le pedía el Señor. Amén. Espero que se haya recibido este mensaje, esta guía un poco confusa tal vez, pero el Señor la puso en mi corazón. Incluso este cuestionario me lo ha puesto el día de hoy. Así que para usted está incompleto seguramente, pero ahí está. Es una guía que sirve para que usted pueda entrar por esa puerta que es Jesús. Amén. Le damos las gracias al Señor. Usted necesita pasar un tiempo a solas, porque la Escritura dice, lo ha dicho, lo debemos de volver a leer una y otra vez. Lo que dijo Juan el Bautista, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, a solas. Medite en eso que le está impidiendo a usted, en las respuestas que usted no ha contestado afirmativamente. Allí usted tiene que trabajar en ellas, a solas con el Señor. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es preciosa, Señor. Aquí está todo, Señor. Pero nos hemos pasado por alto, no hemos comprendido, no hemos tenido la revelación tuya, Señor. Necesitamos tu revelación, Señor. Estas personas que están escuchando este mensaje y que tal vez tienen tiempo en los caminos del Señor, el asunto es que no tienen a Jesús en su corazón, ya sea porque tienen poco tiempo o que tienen mucho tiempo, no tienen a Jesús en su corazón aún, Señor. Necesitan entrar por esta puerta, que eres tú. Necesitamos todos entrar por la puerta que es Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdale, Señor. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Necesitamos esa revelación de parte tuya. Necesitamos, Señor, que abras el entendimiento y que te des a conocer a estas personas, te des a conocer a ellos, para que ellos sí finalmente puedan llegar al arrepentimiento, Señor. Concédeles eso, Señor, que se puedan arrepentir. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Tu verdad sea conocida, Señor, tu verdad sea revelada. Jesús es la verdad. Y solamente Él es el que revela la verdad, nada más que Él. Él es el que se da a conocer, solamente Él. Él es el camino. Y Él nos va a mostrar, nos va a guiar el camino. Él, desde adentro hacia afuera. Nadie lo tiene que hacer, es Él el que lo hace de adentro hacia afuera. Es Él el que le va a revelar la verdad a usted cuando Él esté dentro de usted. Es de adentro hacia afuera. Él es la vida. Y la vida se va a manifestar a usted, repito, desde dentro hacia afuera. Esto no se enseña. Esto se vive. Y esto se recibe de la fuente, que es Jesús, del árbol, hacia usted. Es mi deseo ese, es mi deseo que usted tenga este precioso tesoro de incalculable valor que es Cristo en nosotros, pero esta es la puerta por donde tenemos que entrar, que es el mismo. Gracias, Señor. Yo lo bendigo a usted, en el nombre de Jesús, y vamos a orar porque tal vez alguno de ustedes sí esté listo para arrepentirse el día de hoy en base a lo que hemos hablado. Así que vamos, Señor, abrir nuestro corazón. Si usted, después de lo que hemos escuchado, está listo para arrepentirse, a esto. Si no, no. Ya sabe que tiene que ir a buscarlo a solas al Señor, a meterse en su palabra por tiempo indefinido hasta que el Señor se revele. Pero si usted sí puede arrepentirse el día de hoy, amén. Sígame en oración, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que te necesito. Reconozco que necesito un Salvador. Necesito un Salvador, Señor. Yo soy pecador. Usted reconoce eso. Usted es pecador. Usted ha cometido errores. Usted reconoce que su pasado, no más, ya no más. Yo quiero la vida nueva que tú tienes para mí, Señor. Yo desecho, renuncio a toda mi vida pasada, Señor. Yo quiero esa vida que tú tienes para mí. Yo estoy dispuesto, Señor, a pagar lo que haya que pagar con tal de vivir esa vida que tú tienes para mí, con tal de recibir eso que tú tienes para mí. Yo te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero estar en la vida eterna y yo estoy dispuesto a dejar todo, y yo decido hoy día mismo dejar todo lo que sea necesario por ti, Señor. Nada, Señor, vale más que lo que tú tienes para mí. Nada, Señor. Nada, Señor. Gracias, Señor. Aquí mi vida para ti, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. He aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Dígale, hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Gracias. Amén y amén. El Señor le ha hablado hoy día. Proceda entonces como ha escuchado. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos en el siguiente mensaje. Amén.